Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 17 de enero del año 2021 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli, o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depeliculanable con el programa, y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, tienen todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en Feedburner, iTunes y Spotify. Y aquí, en medio de estos acordes que suenan algo de punk, les damos la bienvenida a esta segunda entrega de nuestro Top 40 que tiene que ver con las bicicletas. Escuchamos a la banda australiana The Raconteurs con la canción Salute Your Solution, que pertenece a una de las películas de las cuales estaremos hablando. Y en esta segunda etapa, de nuevo estamos en la grata compañía de nuestro amigo y compañero don Jorge Morales. Jorge, muy buenos días, bienvenido a De Película de Caracol Radio. Mario, buenos días. Domingo, aquí encerrados en las casas, toque de queda en Bogotá, pero por supuesto con el inmenso gusto y satisfacción de poder hacer este programa y estas últimas o primeras 20 películas de nuestro ranking sobre los 20 mejores o más importantes filmes, de acuerdo a nuestra opinión, basados o que tienen como eje central la bicicleta o el ciclismo. Y uno de nuestros oyentes en @caracoldepeli, Jorge, nos preguntaba si eran solo películas. Sí, exactamente, esa es la premisa de este Top 40, solo largometrajes, porque documentales hay muchísimos, los mencionábamos ayer, pero estamos hablando de las películas, y Jorge, no solo las que tienen que ver con el ciclismo, con el BMX, incluso una de pista de la que vamos a hablar más adelante, sino también con esas historias donde la bicicleta juega un papel importante en esas historias de vida. Claro, lo decía usted cuando hizo la presentación el día de ayer, y esto no solo se trata de los ciclistas del mundo, dentro del mundo del ciclismo, sino también de la bicicleta como un eje y como un hilo conductor de las películas. Hemos hablado de un par de ellas, entre otras la de Pee Wee Herman, la primera de nuestro ranking, de cómo una bicicleta pues termina siendo el protagonista o la protagonista principal de una película, y de cómo se convierte en lo más importante para un personaje, y cómo, tras haberla perdido o haber sido víctima de robo, pues termina buscándola por todos lados, lo que termina desenfrenando una historia muy interesante. E iremos del 20 al 1 hoy, en este domingo 17 de enero de 2021, aquí en De Película de Caracol Radio, con el Top 40 de las películas que tienen que ver con el mundo de la bicicleta. Estamos con ustedes Jorge Morales y Mario Alcalá. Número 20. No puedo trabajar en una oficina. No me gusta usar trajes. Me gusta montar en bicicleta. Virus. Piñón fijo, estructura de acero sin frenos. La bicicleta no derrapa. Los pedales no dejan de girar. No te detienes. Tampoco quieres hacerlo. Hay 1500 mensajeros en bicicleta por las calles de Nueva York. Podrás usar mail, FedEx, fax, escaneo, pero cuando nada de esto funciona y alguna cosa debe estar en un lugar a una hora determinada, entonces nos necesitas. Lugar número 20, una trepidante producción con altas cargas de adrenalina del año 2012, Premium Rush, la cinta dirigida por David Koepp, ese mismo hombre que hizo esa infame versión de La Momia. Aquí el reparto encabezado por el gran Joseph Gordon-Levitt, también Michael Shannon, una suerte de villano. Y una película, Jorge, que de nuevo muestra una cosa que usted recalcaba muy bien en el programa de ayer, y es ese tipo de mensajeros que tienen bicicletas súper engalladas y que se mueven con propiedad en calles como las de Nueva York.
Sí, Mario, habíamos hablado de Alley Cats en nuestro ranking de ayer. Creo que estaba por el mismo lado y es el tema de los mensajeros en bicicleta, que se vuelve más que una profesión, una forma de vida, porque es algo que disfrutan los que lo hacen, y no digo que uno no disfrute su trabajo, pero en este caso hay que decirlo, que es algo muy especial. Y usted ponía en la intro el audio del protagonista diciendo cómo quería o cómo era su bicicleta, por qué tenía piñón fijo, por qué sin frenos, por qué le gustaba que derrapara, y pues esto se convierte en una pasión y en una forma de vida. Aquí lo vemos en Nueva York, en la capital del mundo, y volviendo a lo mismo, cómo un mensajero termina metido en una trama de crimen, de delito y de riesgo vital por haber estado en el momento equivocado y en el lugar equivocado. Por supuesto, Joseph Gordon-Levitt, un actor ya muy famoso en Hollywood, esta tiene algunos años, pero es una película entretenida y además un chute de adrenalina interesante para un fin de semana como este tan aburrido. Y un trabajo de edición magnífico, el de la película de 2012, nuestro lugar número 20, Premium Rush, o como se conoció en algunos países, Sin Frenos. No es tuyo, ahora es mío, como tu novia. No, me estoy preocupando, viejo, y mucho. Número 19. 大家找到没有？小路哦，我要小路哦。对对，在哪边？就从那个稻田走过来，这边一路上风景都很漂亮。会不会很远呐？不会。哎，那我们上场有去过。你们每次说很近就很远，你们真的，我现在很干净。那没有电线杆，有没有？有没有电线杆？没有。年轻人，加油！ Lugar número 19, una película taiwanesa del año 2006 titulada Lian Siku, escrita y dirigida por Wang Yenshen. Y esta producción, que se convierte en esas maravillosas road movie o películas de carretera, muestra la historia, Jorge, de un hombre que durante 7 días recorre esa parte del planeta, esa isla de Taiwán, conociendo diferentes personajes. A mí me gustó esta película, Mario. Usted había hecho hace algún tiempo en este programa los especiales, o el especial, o el ranking de películas de viajes y de carretera. Esta es interesante más allá de que no se haga en un carro, en una moto o en un autobús, y es como el protagonista Ming termina cogiendo una bicicleta para recorrer pues la Isla Tude, creo que se llamaba, si no me acuerdo, si no me falla la memoria, y por supuesto cómo confía pues en las buenas intenciones de todos aquellos que se va cruzando en su camino, pero además pues no todo es color de rosa, y cómo esta divagación que vive Ming pues termina de forma muy interesante, aunque por supuesto no sin problemas, pero es interesante ver cómo hace el recorrido y cómo se va cruzando con muchísimas personas desconocidas de las que él no tenía ni idea, no solo por supuesto porque no las conocía como seres humanos, sino de su forma de vida y en los sitios donde él vive, a los cuales no estaba acostumbrado. Emotivo reflejo de una sociedad como la de Taiwán a través de nuestro lugar número 19, la película de 2006, Lian Siku. Número 18. Señor Pantani. Carabinieri? Sì, pronto, chiamo da Residenza de Rose, Rimini. Lugar número 18, se pone la piel de gallina porque ese momento que retrata la película pues muestra ese momento donde se descubre ya el cuerpo sin vida de el pirata Marco Pantani, y llegamos a una producción del año anterior, de 2020, El Caso Pantani, una cinta escrita y dirigida por Domenico Sciolfi. Y Jorge, no me equivoco al decir que este es uno de sus personajes favoritos del ciclismo y del deporte en general, el pirata Pantani. Sí, Mario, hay que decir que por supuesto Pantani, un tipo con muchísimos errores, que hizo parte de una generación muy oscura en el ciclismo. Sin embargo, no puedo negar que a mí empezó a gustarme el ciclismo por un personaje como Marco Pantani, por los espectáculos que daban, más allá de que pues como lo decíamos previamente, estuvo lleno de polémicas, de dopaje, como toda una generación, esto no lo exculpa, pero siempre me gustó la forma de correr del pirata, y tal vez pues con una muerte muy dura, muy trágica, llena de intríngulis y de sospechas de la familia, que siempre ha dicho que fue un homicidio, empezando
por su mamá, por Tonina, y por otro lado por algunos de los biógrafos más importantes como Matt Rendell, autor de Los Reyes de las Montañas, que ha dicho que esto fue pues simple y sencillamente una sobredosis brutal de cocaína consumada en un hotel de Rimini, muy cerca donde él nació, a Cesenatico. Y esta película lo que hace es retratar, Mari, los últimos 5 años de la vida de Pantani. Desde 1999 a él se le cae el mundo encima ese año con la expulsión del Giro de Italia, cuando había hecho pues papeles impresionantes en Europa o en Madonna y Campiglio, y después por el hematocrito alto terminan sacándolo de la competencia, y ahí se viene pues una vorágine de autodestrucción para el pirata. Una película interesante, probablemente si a uno no le llama mucho la atención la vida de Pantani no va a ser pues tan llamativa, pero este lanzamiento reciente y que además no ha tenido mucho bombo, de bajo presupuesto y dirigida por, como le decía a usted, por Domenico Ciolfi, vale la pena verlo para todos aquellos que les gusta o que de alguna forma les llamó la atención Marco Pantani. Y Jorge, dentro de este biopic de El caso Pantani, ¿cuál podría ser ese punto máximo, esa cima, esa cúspide que alcanzó Pantani dentro de su carrera? ¿Cuál fue ese mejor año? Pues Mario, el mejor año de Pantani fue aquel doblete Giro Tour en el 98, eso es innegable, por supuesto un Giro que lo gana digamos con mucha propiedad, y después un tour con la polémica del caso Festina, cuando el equipo, la camioneta, la van del equipo es sorprendida por la gendarmería y encuentran, bueno, en la frontera entre Bélgica y Francia, se encuentran un montón de sustancias irreglamentarias. Ahí incluso hubo un paro de los ciclistas que se negaban a seguir compitiendo. Pantani gana ese tour remontándole de forma increíble a Jan Ullrich, y ya había ganado el Giro, un doblete pues que no lo hacía nadie hacía muchísimos años, y que marcó a Pantani para el ciclismo mundial. Después, como lo decíamos, viene esa debacle en el Giro del 99, cuando incluso creo que le gana, no me acuerdo si es a Chepe González, pero que ahí, como lo decíamos, Mario, Pantani nunca pudo recuperar su rumbo y pues inició un camino de muerte, de sobredosis, de malas amistades, de fiesta, de responsabilidad, que terminaron matándolo en 2004, más exactamente el 14 de febrero, como lo decíamos, en un hotel en Rimini. La caída y el ascenso de un gran ídolo del ciclismo, y que además pues tiene un parecido muy cercano, el protagonista de esta historia, Francesco Panofino, Il caso Pantani, nuestro lugar número 18 de 2020. C'è una persona ferita. ¿Es consciente? No. Número 17. Omar, vous avez fait des étincelles. Moi, enfin, plus on va vite. Jules, vous avez 2 minutes d'avance sur Orlandi. On a gagné. Jules, t'es mon crack. Je t'aime. El mal de mer. Posición número 17, viajamos a 1968 con esta cinta, esta coproducción entre Francia e Italia, dos de los grandes del ciclismo, dirigida por Alex Joffé, la cinta Les Cracks, o conocida en algunos países como Más veloz que el viento. Y aquí nos vamos a principio de siglo. En 1901, un hombre que termina creando una bicicleta, Jorge, y vemos esa historia pintoresca, una bicicleta que rompe con los códigos de la época y que se convierte en un ganador. Sí, además, Mario, pues el ciclismo de principio de siglo, ¿no? De etapas de días enteros, de despincharse de forma solitaria, de ir a los restaurantes a buscar cerveza, el ciclismo de otros tiempos, y en esta ocasión película del 68, como decía usted, pero que viaja para que un hombre que acaba de crear una bicicleta revolucionaria pues haga parte de París en Remo, que en ese momento pues era la primera gran carrera, la primera gran competencia que se corría en el siglo XX, así que una buena radiografía, Mario, de cómo era el ciclismo de antes. Estamos acostumbrados a ver las fotos de Anquetil, bueno, Merckx fue después, pero por supuesto de Fausto Coppi, de quien hablábamos, de su hermano, de Gimondi, de las grandes leyendas del ciclismo de la primera mitad del siglo XX, y creo que esto lo muestra bastante bien y en una forma muy, muy graciosa y muy elocuente. Más veloz que el viento, All Cracks, de 1968, nuestro lugar número 17. Número 16. Gaetano, come on, let's go. You? What? Prevents chafing, trust me. What's the matter with you? Nothing. You're acting all weird. I am weird. Good morning. Hello, Mr. Sprightly.
What'd you do, get laid last night? Oh, please. Where's Frank? How am I supposed to know, okay? Okay, Jesus. What'd you do, fuck him? Posición número 16, una película de los Estados Unidos de 1998, El ciclista desconocido, en la dirección Bernard Salzman. En el reparto aparecía una mujer muy célebre en los años 80, Leah Thompson, que participó en algunas de las entregas de Volver al Futuro, y también Danny Nucci. Y de nuevo, Jorge, vemos otro país que tiene una predilección por el ciclismo, pero especialmente el de ruta, los Estados Unidos de América, y aquí una carrera de varios kilómetros y varias millas. Sí, Mario, una película sin demasiado bombo, sin demasiado eco, con la guapísima Leah Thompson, que como usted lo decía, hizo parte de la saga de Volver al Futuro como la mamá de McFly, pero en esta ocasión pues es una película de drama, de los últimos deseos de, pues usted lo pone a pensar sobre lo que uno siempre quiere antes de morirse, ¿no? Cuando uno le dicen cuál va a ser su última petición, cuál va a ser su último propósito, cuál va a ser su última obra de solidaridad o de caridad, llámelo como usted quiera, y en esta ocasión pues es una persona que ya sabe que tiene los días contados y pide como último deseo hacer una carrera larguísima para recoger fondos con un fin benéfico. Una película muy interesante que, como le digo, parece bajo presupuesto, pero que tiene un mensaje pues muy interesante. Y este ciclista desconocido también es un tiquete por el precio de una boleta de cine para recorrer esos maravillosos parajes del norte de California. Nuestra posición número 16 de A Now Cyclists de 1998. Número 15. Away, t'es capable, away! Pousse! Mais moi, quand je rêve, ce que je vois, c'est la médaille puis le podium. Elle entame sa remontée vers les leaders de la course. Oui. Victoire de Julie Arsenault. Quelle course! L'important, c'est pas de gagner, c'est de participer. Posición número 15, una película canadiense de 2014 dirigida por Alexis Durand-Broll. La cinta Le Petit Rein, inspirada en hechos reales. Y Jorge, lo más llamativo de esta película, además de que está inspirada en hechos reales, es que muestra que el dopaje está inmerso en el mundo del ciclismo, pero también en el ciclismo de las mujeres. Mario, es muy interesante y además viene con noticias, ¿no? Porque ya que me la deja picando, pues hemos visto cómo hubo recientes condenas por la operación Aderlas, la gran trama del dopaje del ciclismo austriaco, bueno, y no solo el ciclismo, sino también de otros deportes como el esquí, pero hemos visto cómo Stefan de Niffel fue condenado a 2 años de prisión, la mayoría de ellos de este tiempo pues estará con libertad condicional, pero como también uno de los médicos y varios de los responsables tienen que cumplir años o tiempo en prisión, algo que deberíamos tomar como ejemplo en nuestro país, donde los dopados no solo no se les hace nada, sino que se les respeta y también se les adora. En esta ocasión, lo hemos hablado desde que arrancamos este programa, de años muy oscuros para el ciclismo, pero me gusta mucho, Mario, cómo se meten acá de lleno y sin anestesia con el dopaje, con la trama del dopaje, con la ayuda que le da a los ciclistas y pues en este caso de cuáles son las consecuencias que tienen que pagar aquellos que recurren a este tipo de ayudas ilegales y que además muchas veces terminan perjudicando su salud. Es muy interesante cómo el éxito de una persona depende única y exclusivamente de las sustancias que consuma más que de su talento o de su esfuerzo. Una muy buena película para retratar el drama que significa el dopaje una vez que uno lo descubre. La historia de Jennifer Jensen y esa malsana relación con su médico ortopedista que fue el que la llevó a ese mundo del dopaje. Del año 2014, nuestro lugar número 15, La Petite Reine. Mais moi, quand je rêve, ce que je vois, c'est la médaille puis le podium. Número 14. May I take this opportunity to say what an honor it is to host the first Tour de France outside mainland Europe. Dom is going to be riding in the Tour de France on Saturday. You gonna win? No, I'm a support rider. I use my energy for a lead rider to win.
Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 17 de enero de 2021. Estamos con ustedes Jorge Morales y Mario Alcalá y seguimos recorriendo este top 40 subidos en la bicicleta en este mundo de las bielas. Y llegamos a una producción muy interesante del año 2020, The Racer, una película irlandesa dirigida por Kieran J. Walsh y que de nuevo Jorge nos lleva por ese mundo del dopaje y aquí en la carrera mítica, el Tour de France, mezclada con un ciclista irlandés. Sí, Mario, otro país donde el ciclismo mueve pasiones, Irlanda, con magníficos corredores como Sean Kelly, que además fue el hombre que terminó retirándose en la Vuelta al 87 cuando gana Lucho Herrera, como Steven Roche, que ganó el Tour de Francia también. Ahora tenemos a Sam Bennett, a Dan Martin, un país que es muy llamativo para el ciclismo y en el que se fijan mucho pues en este deporte. Y otra vez, Mario, como usted lo dice, como uno de los mejores gregarios del pelotón, un belga que además ya es veterano, pues termina metiéndose en el mundo del dopaje y por supuesto lo que significa portar el maillot amarillo de líder de la carrera por etapas más importante del mundo, pero como detrás de todo eso pues hay un entramado de corrupción, de mentiras y de engaños que terminarán pues complicando mucho la vida de los protagonistas. Y el gran mérito de The Racer de 2020 es esas bien logradas secuencias de las competencias de ciclismo, especialmente del Tour de France del año 2020, nuestro lugar número 14, The Racer. What do you want me to say? The team needs your focus, nothing. Número 13. Sí, conserjería. Soy Cyril, quiero entrar en casa de mi padre. ¿Qué Cyril? Cyril Catul, mi padre vive en el quinto. Ya no vive aquí, se marchó hace un mes. En el timbre aún pone su nombre. Tu padre ya no vive aquí, se fue. Acéptalo. Emotiva y triste película del año 2011 de Bélgica dirigida por los Dardenne, Jean-Pierre Hilloud, muy conocidos por la cinta L'Enfant. Esta de 2011, El niño de la bicicleta, una producción que de nuevo Jorge muestra esas historias de vida a través de la bicicleta y aquí es Cyril, un niño de 11 años al que su padre pues le da la espalda y termina con la bicicleta como telón de fondo. Sí, Mario, además de la Europa que no estamos acostumbrados a ver en el cine, ¿no? No es la Europa resplandeciente, la Europa de las luces, de la vida sofisticada y cómoda, sino de la Europa marginal en países como Bélgica y de cómo pues un niño llamado Cyril pues huérfano va a buscar a su papá, pero además cómo pretende volver a hacer una vida juntos con esta persona, con su padre, pero que bueno, vamos a ver si vuelve o no vuelve, eso tendrán que ver los espectadores, pero vale la pena ver esta película muy emotiva, un drama fuerte, pero que además habla sobre los sueños y sobre la importancia de la bicicleta, y lo he dicho y perdón ser reiterativo, en países como Bélgica. Con la preciosa Cécile de France, con un actor muy reconocido del cine francés, Jeremy Renier, y que muestra también esa insana relación de algunos hombres que no asumen la paternidad como debieran. Del año 2011, nuestro lugar número 13 que funcionó muy bien en el circuito alternativo en Colombia, El niño de la bicicleta. Ya no vive aquí, se marchó hace un mes. En el timbre aún pone su nombre. Tu padre ya no vive aquí, se fue. Número 12. Per darvi una grande notizia che ci arriva in questo momento dalla Francia. Gino Bartali, dopo aver nei giorni scorsi stoicamente recuperato tappa dopo tappa tutto il ritardo che lo separava da Olivier, è riuscito a dare un consistente salto al diretto antagonista. Arriva trionfante a Parigi, con quasi 30 minuti di vantaggio sul suo giovane rivale francese. Lugar número 12 en su idioma original, una emotiva película del año 2006 para la televisión italiana de otro de sus grandes ídolos. Llegamos con este biopic dirigido por Alberto Negrín y narra la vida nada menos y nada más que de Gino Bartali, Jorge. Sí, uno de los, bueno, otro de los grandes ciclistas italianos que además coincidió con Fausto Coppi, Mario, de una tendencia, digamos, distinta a la de Coppi. Coppi siempre había estado mucho más vinculado a la derecha, Bartali a la izquierda. Además, pues un tipo que tiene una historia de vida increíble, porque no solo fue un magnífico ciclista, sino que además hizo todo lo posible para salvar varios judíos italianos durante la Segunda Guerra Mundial. Se dice que fueron algo así como 800. Campeón del Giro de Italia, campeón
del Tour de Francia en 2 ocasiones, en el 38 y en el 48, ganador de 3 Giros de Italia, ganador de varios monumentos, de Milán-San Remo, del Giro de Lombardía, uno de los grandes ciclistas italianos, como lo decíamos con Fausto Coppi, probablemente los 2 más grandes de la historia del ciclismo de ese país y del ciclismo mundial, y que además, como lo decíamos, Mario, pues usted no puede hablar de Bartali sin Coppi y de Coppi sin Bartali, una historia y una rivalidad muy interesante en aquellos años tan traumáticos de la posguerra en Europa. Un muy buen biopic el que hace la televisión italiana de la vida del hombre conocido como el Ginetaccio, esta película del año 2006, Gino Bartali. Número 11. Y con esta majestuosa, maravillosa canción llegamos a nuestro lugar número 11, una película ampliamente reconocida y premiada del año 2003, Las Trillizas de Belleville, que podría definirse sencillamente como extrañamente encantadora. Una producción del año 2003 nominada a los premios Oscar de la Academia. Y Jorge, ahí en medio de ese surrealismo pues tiene como telón de fondo el Tour de France. Sí, Mario, y además, bueno, para los que le preguntaban sobre si esto era solo películas, hay que decirlo, no solo es películas, sino películas animadas. Usted se dio la pela de encontrar esta película tan interesante, como lo hemos dicho, animación, pero que tuvo muchísimo éxito, muy aclamada por la crítica y sobre todo, pues cómo es el camino de un niño que es muy feliz, de Champion, que fue adoptado por su abuela, y de cómo él solo logra la felicidad mediante el uso de la bicicleta. Su camino se entrelaza con Las Trillizas de Belleville, una película muy interesante que, como le digo, si usted tiene reticencia a la animación, incluso era una oportunidad. Como usted lo dice, nominada a los Oscars, aclamada por la crítica y con una historia muy interesante. Y con esta maravillosa canción, Las Trillizas de Belleville del año 2003, nuestro lugar número 11, una pausa y ya regresamos aquí en De Película de Caracol Radio. Número 10. Sí, pero aún no. Las tasas de interés subirán todavía más. Yo primero compraría tecnología, IBM, Teledyne. ¿Qué? Eso fue lo que el viejo Anderson dijo. Y yo no estaba seguro. Ahora lo estoy. Jack, escúchame. Quiero ser sincero contigo. El viejo Anderson quiere respaldarnos, pero es a ti a quien realmente quiere. Yo solo formo parte. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 17 de enero del año 2021. Estamos con ustedes, Jorge Morales y Mario Alcalá, y llegamos al tramo final de este top 40 de películas que tienen que ver con el mundo de la bicicleta, tanto con historias de vida como en competencias. Y llegamos a la posición número 10 con estos sonidos en el español latino de un muy buen largometraje del año de 1986, Quicksilver. Se conoció en algunos países como El placer de ganar, una película escrita y dirigida por Thomas Michael Donnelly, protagonizada por el gran Kevin Bacon, el mismo hombre de Footloose, acompañado de un muy joven Lauren Fishburne y también Rudy Ramos. Y esta cinta de Columbia Pictures, Jorge, de nuevo muestra esa historia recurrente muy parecida a Premium Rush, y la de un hombre que después de ser corredor de bolsa y caer en bancarrota termina en el mundo de la bicicleta en las grandes ciudades. Sí, Mario, buen reparto de esta película, sobre todo con Lawrence Fishburne y Kevin Bacon. Además, Kevin Bacon, que estuvo en Apolo 13, si no me falla la memoria. Sí, señor, sí, claro que sí. Una película buena, Mario, volvemos a lo mismo, y además con muchísimos años de antelación. Uno piensa que esto es nuevo, pero como el fracaso económico de una persona que está acostumbrada a un ritmo de vida, pues termina llevándolo por el camino de la bicicleta y de ser un mensajero en bicicleta en otra vez Nueva York. Esta película estrenada en el 87, hecha en el 86, muestra, volvemos a lo mismo, Mario, parece ya un poco trillado que usted y yo lo estemos comentando, pero vuelve a mostrar las rivalidades con aquellos que usan la bicicleta para hacer cosas malas, en este caso con un traficante que usa a los mensajeros como repartidores o como jíbaros, si se quiere, de droga, y por supuesto como los caminos se entrecruzan con Kevin Bacon, que además
pues busca volver a retomar la confianza, ser una persona con éxito, y cómo el mundo de la bicicleta lo ayuda, bueno, y estas vicisitudes lo ayudan a encontrar otra vez el camino, no sé si de la felicidad, pero por lo menos de la tranquilidad. Y el gran mensaje que deja esta película Quicksilver de 1986 es que de la noche a la mañana uno le puede cambiar la vida, el destino se encarga de ello, pero a la vez le puede hacer retomar el rumbo y encontrar la verdadera vocación. Del año de 1986, nuestro lugar número 10, Quicksilver con Kevin Bacon. No importa, olvídalo. Número 9. En pro, à l'époque, j'ai taquiné la pédale, c'est vrai. On va face à face, sache que je te nique ta race. Mais qu'est-ce que t'écoutes, je comprends pas des fois. Moi, c'est des pompes que je comprends pas. Sylvie, tu lui as dit que vous partiez pas en vacances? Je suis tellement pressée de partir demain. C'est super. Posición número 9, con sus sonidos que tenemos de fondo en su idioma original, llegamos a un film del año 2013, La Grande Boucle, una película francesa dirigida por Laurent Touvel, y tenemos como gran protagonista a François. La historia de nuevo tiene como telón de fondo el Tour de Francia y ese deseo, Jorge, de cualquier ciclista, sin importar su nacionalidad, de correr la carrera más importante por etapas del mundo. Sí, Mario, esto es interesante, ¿no? Porque es como a partir de la tragedia, de la desazón, de la tristeza, una persona que es abandonada por su pareja, pues decide hacer lo que siempre quiso, que era correr el Tour de Francia. En esta ocasión, y como lo hacen incluso los ciclistas de forma turística con los guías y demás, es hacerla en esta parte, un día antes. Hay quienes la hacen un día después, entonces van y suben los puertos, hacen las mismas etapas, pero con cierto tiempo de antelación o después de que pase el pelotón profesional. Pues como esta persona que hace de cierta forma realidad su sueño a partir de una tristeza, termina viviendo una historia maravillosa cuando corre el Tour de Francia, película francesa, valga la redundancia, del año 2013, y como le digo, tampoco hizo mucho ruido, pero para los que les gusta el ciclismo puede resultar interesante. Jorge, lo realmente interesante de esta película es que sí, hace un detrás de cámara de ese otro Tour de France, del Tour de los aficionados, que como usted bien recalca, o se van un día antes o se van horas antes de la competencia para sentirse ganadores o por lo menos ciclistas de verdad. Claro, y ver por dónde pasan los ciclistas, ¿no, Mario? Sí. Ver qué es lo que atraviesan, qué tanto sufren, por supuesto, un ritmo muy inferior, sin tantas presiones, pero para la gente eso es un lujo. Usted subir los puertos más importantes, pasar por el Galibier, por el Mont Ventoux, que ya también hablamos de una película que pasa por el Mont Ventoux, sobre todo para los aficionados. Del año 2013, nuestro lugar número 9, La Grande Boucle. Il faut que je te demande quelque chose. Rapport au Tour de France. Número 8. The 1982 Cycling Event of the Year. There's definitely something fishy going on. It was a very fucked up year for bicycle riding. Marty Haas. Marty Haas. Oh, you seem very proud of your homeland. I did it with nothing. Posición número 8, llegamos a 2007 con una producción de HBO, el Tour de Pharmacy o el Tour de los Fármacos, un divertido pseudo documental o falso documental o como mockumentary, como se conoce en el ámbito del cine, que narra los diferentes puntos de vista del ciclismo, incluyendo el dopaje, hasta una relación ahí homosexual entre dos corredores, y todo esto con una gran cantidad de figuras, Jorge, y le maman gallo de frente a los ciclistas. Sí, a mí me gusta, Mario. Es para algunos puede resultar obsceno, ofensivo, grotesco, pero me gusta mucho primero lo del falso documental. Esto me parece buenísimo. Esa figura es muy buena. Hablando de falsos documentales, Mari, perdona que me vaya por las ramas, hay otro muy bueno que se llama La Era del Ñandú, argentino. Se lo recomiendo para que algún día lo vea, un falso documental sobre un ave en este país de Sudamérica. Y Jorge, también es muy chistoso y muy bien hecho. Hay otro también, pues, que es muy célebre, pero que tiene que ver con el mundo del rock, que utiliza esa figura del pseudo documental, que es This is Spinal Tap, que también es una burla de frente a las bandas de rock, y esto es lo que hace también el Tour de Pharmacy, una burla de frente al mundo del ciclismo y al dopaje. Sí, y además como en reparto también, entre otros, con Andy Samberg y Orlando Bloom, pero es muy interesante la burla, la parodia. Morcho, si usted se ofende fácil, no se lo vea, pero es un documental, o bueno,
una docufarsa para tomársela con muy poca seriedad y reírse un poco del mundo del dopaje en el ciclismo. Y además también con entrevistas a Jeff Goldblum, y aparece también en una figura un poco atípica John Cena, el hombre de la lucha libre, que aquí pues obviamente se ve un poco grotesco subido en una bicicleta, pues al ser un hombre tan musculoso. Un pseudo documental muy interesante, muy recomendado, disponible en HBO, la película del año 2007, Tour de Pharmacy, el Tour de los Fármacos, nuestro lugar número 8. Just when you think it's over, there's some shit is about to go down. Número 7. Ladies and gentlemen, for 7 minutes, the start of the famous Morgul Bismarck stage of the Hell of the West, and we're getting the race caravan organized and ready to begin. Here come some of the press vehicles through, more vehicles coming through, team cars. Let's keep the roadway clear. Mexico, Great Britain, Italy, Norway, team cars coming through. Press people, please report to your vehicles immediately. We would like to introduce to you some of the riders who are going to be participating in today's event, beginning with the U.S. National Team. Llegamos a una producción de 1985, una muy divertida y buena película, nuestro lugar número 7, American Flyers, o La Carrera de la Vida, dirigida por John Badham, protagonizada por un muy joven Kevin Costner. Y esta producción, Jorge, ahí en esas escenas que teníamos de fondo, pues hacían la introducción a una carrera por etapas en los Estados Unidos, y una de las figuras haciendo de él mismo, as himself, era el caníbal Eddie Merckx, en esta película que recorre esas montañas y esas autopistas de los Estados Unidos. Sí, muy gringa, ¿no, Mario? Una trama muy gringa de la tragedia, de la épica, con un Kevin Costner, como usted lo dice, muy joven. Se gastaron buena plata en el protagonista, y además pues de cómo una persona engaña a sus cercanos, no les cuenta que tiene un padecimiento que puede ser letal en cualquier momento, y cómo los lleva a competir en una carrera pues en una zona muy montañosa de los Estados Unidos, muy irregular. Y pues la trama de esta película es cómo un hermano hace todo lo posible para que pues puedan hacer realidad el sueño de correr una competencia en la roca. Y eso es buena película, lo que digo, para mí un poco una trama muy gringa, y sobre todo con los soviéticos como los grandes rivales a vencer, pero que vale la pena ver. Y sabe que me gustó, Jorge, la presencia ahí de un equipo con las camisetas del 7-Eleven, esa mítica escuadra del ciclismo mundial. Sí, claro, en los tiempos de los estadounidenses que la rompían en el Tour de Francia, de Reglemont, y de todos esos equipos que tenían camisetas tan bonitas, lo hablamos con usted, del 7-Eleven, de la Bickler. Después vinieron equipos como el Mapei, el Banesto de Miguel Indurain, y como esos momentos, pues la verdad los mayots a mí me parecían mucho más bonitos que los de ahora. Sí, esos son de colección, especialmente el del 7-Eleven del año de 1985, lugar número 7, American Flyers. Número 6. Ecco, notiamo Ortelli, Bartali, Ricci, Magni, Coppi, Bobet, Couture, Kubler. I corridori conversano cordialmente tra loro, ma di certo in ciascuno non esiste che un pensiero, un'aspirazione, arrivare primo al traguardo. L'agognato traguardo que consagra... Y en su idioma original nos vamos a 1948 con esta cinta en blanco y negro de Italia, dirigida por Mario Mattoli, la cinta Toto, el Giro de Italia, una producción que por supuesto tiene como telón de fondo una de las carreras ciclísticas más importantes por etapas de la historia, y aquí una historia de amor, Jorge, pero pues el Giro es el Giro. El Giro es el Giro, Mario, y oíamos me parece que yo un buen fragmento presentando a los dos mitos, entre otros, ¿no? A los dos mitos del ciclismo italiano en aquel momento, de Bartali y de Coppi, y de cómo un hombre que ni siquiera sabe montar en bicicleta hace todo por amor, de cómo un jurado en un concurso de belleza pues termina cayendo flechado por una mujer espectacular, pero cuáles son las condiciones que le impone esta para casarse con él. Muy buena película, tiene muchísimos años, pero vale la pena verla. Y volvemos a hablar de lo mismo, de cómo era el ciclismo de antes, de cómo se vive el ciclismo en Italia, y de qué tan importante es para unir al país, para contar su historia y para relatar sus hitos deportivos. Hay mujeres que le piden a uno casa, carro, hay otras que piden la luna, y esta nada menos y nada más que le pide al protagonista que se gane el Giro de Italia. De 1948, nuestro lugar número 6, Toto, el Giro de Italia. Prometto un'altra volta di non ricadere più in una simile scorrettezza. Ah sì, credevo di fare un piacere. Guardi, glielo rendo subito. Così. Número 5.
You know, I used to think I was a really great quarterback in high school. I still think so, too. Can't even bring myself to light a cigarette because I keep thinking I gotta stay in shape. Posición número 5, nuevamente volvemos a los Estados Unidos de América con una película muy gringa, esta de 1979, titulada originalmente Breaking Away. Se conoció en algunos países como El Relevo. 2 o 3 muy jóvenes figuras del cine en sus primeros años, Dennis Quaid, también Daniel Stern, en esta producción que muestra una historia de unos amigos inseparables que viven en esos pequeños pueblos, Jorge, y que tienen como distracción y como manera de revancha con otras personas el ciclismo. Pero Mario, si usted habla de Daniel Stern, probablemente la gente no va a saber de quién está hablando, ¿no? Sí, Creo señor. que es pertinente decir por supuesto quién es Daniel Stern. El compañero de Joe Pesci, el otro ladrón en la saga, bueno, en las 2 películas de Mi Pobre Angelito con Macaulay Culkin, la película más taquillera en la historia de la Navidad de 1989. Y volviendo a la ruta, sí, de cómo el sueño de un hombre y su única obsesión son las bicicletas, pero además sobre las dudas, ¿no, Mario? Hablábamos ahora de Kevin Bacon, de cómo la bicicleta le cambia la vida. En este caso es cuando usted está entre la adolescencia y la adultez y que sabe que tiene que tomar decisiones determinantes para su vida, pero cuando tiene una gran pasión que es el ciclismo y cómo decide pues dedicarse a él, teniendo en cuenta las consecuencias que puede tener, y por supuesto una de ellas es el ingreso de dinero. Y sobre todo también ese examen que se hace a la clase trabajadora de los Estados Unidos de América a través de esta producción, nuestro lugar número 5 de 1979, Breaking Away. Número 4. How did you catch the cycling bug? Oh, same as any other wee boy. I got one for Christmas one year. There must be more to it than that. Did you go cycling with your pals? Better get on. Y con ese maravilloso Scottish, ese acento en particular de esa región del planeta, llegamos a nuestra posición número 4 con una película de 2006 del Reino Unido, The Flying Scotsman, o El Escocés Volador, un largometraje de Douglas MacKinnon que tenía Johnny Lee Miller en el reparto, Jorge. Y hemos hablado del BMX, de la bicicleta como medio de transporte, de la bicicleta como medio de vida, y faltaba la pista, y la pista sí que resulta siendo uno de los momentos más brillantes y sobre todo más vistosos y más emocionantes que tiene el ciclismo a través de esta película. Sí, y perdóname que vuelva a hacer la misma aclaración, la misma puntualización. Johnny Lee Miller, famoso por la saga de Trainspotting, por las 2 películas de Trainspotting, y en este caso de Grimorby, que además, Mario, hay que relacionarlo con nuestro país, ¿no? Porque uno de los títulos mundiales que obtuvo este ciclista escocés fue en nuestro país y en Bogotá en 1995 en la persecución individual. También había sido campeón en Noruega en el 93, pero en este caso se trata de todos los obstáculos que pudo y que tuvo que pasar para poderse convertir en un campeón mundial. Si uno habla de la pista, en Reino Unido habla de un escocés, de Sir Chris Hoy, que por supuesto fue un monstruo, múltiple campeón y medallista olímpico, pero la historia de Grimorby no se queda atrás, y esta película cuenta todo lo que tuvo que luchar y lograr para ser campeón del mundo. Uno de esos lugares que le trae buenos recuerdos es la capital de nuestro país, Bogotá, donde se coronó. Y además, Jorge, con este escocés volador también hay que decir que participó y fue 2 veces récord mundial de la hora. Esa competencia que tan buenos recuerdos también nos trae a nosotros por Cochise. Sí, señor, por Cochise Rodríguez, pero por supuesto de cómo su vida fue retratada. Creo que eso es un gran homenaje, Mario. Los homenajes siempre deben ser en vida, y pues como hizo el récord de la hora en 1994, fue campeón mundial de persecución, y también pues cómo intentó batir ese récord, bueno, lo había intentado batir previamente en 1993. Un muy buen vistazo al ciclismo de pista a través de una de las figuras relevantes de ese deporte, The Flying Scotsman, o El Escocés Volador, la película del año 2006, nuestro lugar número 4. I've got some work next week and I need a cog and wheels type. Número 3. Este domingo 8 de mayo, el Papa Juan Pablo II visita México, Leonardo Uruguay. Santa María,
Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora. Posición número 3, una película que funcionó muy bien en nuestro circuito alternativo, esta del año 2005, una coproducción entre Francia, Brasil y Uruguay, de esas películas que sale uno con una sonrisa en la cara y pues con una mejor visión acerca de la existencia. La producción El baño del Papa, una película que retrata una situación donde el Papa iba a visitar Uruguay por allá en 1988 y pues todos creen que va a salir de la mejor forma y termina saliendo de la peor, pero la bicicleta ahí juega un papel importante, Jorge. Sí, es buenísima, Mario. De cómo un contrabandista incapaz de hacerle daño a alguien se le ocurre el mejor negocio del mundo en una zona muy chiquita, de un país muy chiquito pero muy valeroso como Uruguay, que se llama Melo, y cómo construir las letrinas, los baños, por decirlo de alguna forma, los baños químicos de todos aquellos peregrinos que vayan a ver al Papa, pues va a ser el negocio de su vida. El cine uruguayo, que creo que no lo hemos nombrado en ninguno de estos rankings, hay películas buenas, Mario. Me acuerdo La noche de 12 años, fue una y la otra que era gigante, pero hay buenas películas y esta es una de ellas del cine uruguayo. Sí, esta es una joya que hay que ver y emocionarse. La producción del año 2005, El baño del Papa. ¿Ves cómo está la pobre? Calma. Número 2. Siguiente pregunta. David Walsh, Sunday Times. Señor Walsh, qué gusto verlo aquí. Lance, ¿se siente personalmente responsable de promover una mejor imagen del ciclismo? Y si es así, ¿cómo reconcilia eso con que su doctor de entrenamiento esté relacionado con el dopaje? ¿Habla del doctor Ferrari? Así es. Bien, entonces, no reniego de mi... Posición número 2, pese a que recibió fuertes críticas, a mí me encanta esta película del año 2015 de Program, la historia al interior de la vida de Lance Armstrong. Y Jorge, aquí vemos de todo, vemos el ascenso, la caída y ese personaje demoníaco, podría decirse, ese famoso doctor Ferrari que influyó tanto en la carrera de el que alguna vez fuera llamado el Tour de Lance. De Lance Armstrong, Michele Ferrari, el médico más oscuro probablemente del ciclismo, junto con Eufemiano Fuentes, Mario, y es sobre un tosudo y terco periodista irlandés que está convencido que las victorias de Lance Armstrong no se hicieron o no se lograron, más bien en Francalid, y de todo lo que hace para demostrarlo. Una película buena, sobre todo para aquellos que son periodistas y les gusta el deporte, y sobre todo para la gente que cree que hay que perseguir los objetivos y cuando uno tiene una convicción buscarla hasta el final, porque esta es una muy buena demostración de eso, de cómo demostraron que Lance Armstrong pues terminó ganando de forma fraudulenta aquellos 7 Tours de Francia. Jorge, ¿usted no le queda la impresión, o eso es lo que me dio a entender esta película en parte de su metraje, que si el propio Lance no decide volver, que pues su regreso fue poco afortunado, tal vez la mentira se hubiera mantenido hasta nuestros días? Por supuesto, Mario, y hay otra cosa que uno tiene que reconocer a los gringos, Mario, en ese tour tan polémico, cuando él vuelve con Astana, con Alberto Contador, que además también es personificado en esta película, que es terco frente al director de equipo que le da órdenes, pues vale la pena destacar cómo el mundo se va yendo de frente para Lance Armstrong, cómo se le van cayendo las mentiras, cómo se va quedando sin absolutamente nada, y por supuesto cómo la codicia, Mario, querer demostrar que era el mejor, volver a un Tour de Francia cuando era de forma innecesaria, termina llevando a su carrera por el desfiladero. Pero como le decía, el mérito de gringos es que los primeros que lo denunciaron y que demostraron su culpabilidad fue la agencia antidopaje de los Estados Unidos. Más allá de los muchos documentales que se han hecho, esta es una muy buena visión acerca de la historia de Lance Armstrong, nuestro lugar número 2 del año 2015 de Program. Doctor Ferrari, el programa, todo necesita pagarse. ¿Crees que eso entra en el presupuesto? ¿Es lo que crees? Número 1. Prendi servizio domattina, vai in magazzino e fate dalla roba. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Ciao, addio. Domattina alle 6:15, hai capito? Non dubbi. Com'è andata? È andata bene.
Hai dovuto aspettare, ma tutto a posto. Llegamos a nuestra posición número 1 y sin lugar a equívocos esta es la película más entrañable y mejor realizada dentro de las que tienen que ver con las bicicletas y sobre todo con las historias de vida. Una joya del neorrealismo italiano. Nos vamos y viajamos a 1948 con el famoso Ladrón de bicicletas del maestro Vittorio De Sica, el mismo hombre que hizo otra película extraordinaria, descollante como fue Los girasoles de Rusia. Y aquí Jorge, pues sí, una historia tan sencilla pero tan poderosa que muestra lo importante que es la bicicleta en la vida de un hombre. Sí, ganadora a mejor película de habla no inglesa, mejor película extranjera, como te decía, Vittorio De Sica. Muchos expertos en cine como usted, Mario, siempre se preguntan cuándo volverá ese resplandor del cine italiano, y no estoy haciendo ninguna alusión a la película, de Fellini, de Leone, de Antonioni, de Rossellini, de Bertolucci, de Pasolini, bueno, de todos esos grandes directores que se han ido yendo, pero esta película es una joya de 1948, que además volvemos a otra trama que ha sido recurrente en nuestro ranking, el robo de una bicicleta, y cómo un trabajador, un humilde trabajador que además se gana la vida pegando carteles en la Roma de la posguerra, hace todo lo divino y lo humano para recuperar su bicicleta mientras su esposa lo espera en casa, pero además él estando con su hijo. Un retrato maravilloso de una Italia en blanco y negro que trataba de reponerse después de la cruenta guerra y la pobreza. Claro, y de la derrota, ¿no, Mario? Claro, Jorge, porque es que no solo fue la guerra que dejó devastado un continente, sino que los había dejado a ellos derrotados como segunda fila del eje, a la mano de Mussolini y de Japón con Hirohito. No, Jorge, la pobreza y sobre todo también un poco el nacionalismo que se había visto tan afectado y era surgir de las cenizas, era empezar de cero. Claro, y la importancia que tenía una bicicleta, Mario, en este caso, y mucho le hemos hablado de lo que era para alguien una bicicleta, como no como su modo de vida, sino lo especial que tenía, como una especie de amor, de encanto, pero en este caso, para Antonio, que es el protagonista, pues era de su forma de vida, de cómo hacía para subsistir y cómo en ese momento cada lira le valía en la vida, y le valía un montón de trabajo para poder llevar el pan a su casa. La magia del minimalismo y del neorrealismo italiano a través de nuestro lugar número 1, la maravillosa Ladrón de bicicletas de 1948. Y así, Jorge, llegamos al final de este recorrido, ya terminamos esta etapa y pues le dimos varios vistazos y muy interesantes a la bicicleta y al mundo del ciclismo. Sí, Mario, una carrera corta de 2 etapas. Algún momento creo que vale la pena echar un repaso a los documentales, porque yo sé que usted no es el más fan de los documentales, que esto es de películas, pero hay muy buenos documentales del ciclismo, y sobre todo estos últimos años tan turbulentos para un deporte tan querido, pero tan mancillado y que ha perdido tanta credibilidad con el paso del tiempo y de los años. Para mí fue un gusto madrugar para hacer este programa, para poder hablar de ciclismo, de lo que nos gusta, y por supuesto también de cine, Mario, así que mil gracias por invitarme. Y nuestra cita es el próximo fin de semana para conectarnos una hora de 4 a 5 de la mañana, los fines de semana, con este mágico mundo del cine, siempre aquí en De Película de Caracol Radio, más compañía. Vuol dire che il tuo figlio in autunno sarà.